también sepan lo que se hace en la parte de investigación. Entonces, vamos a comenzar la plática. Y pues antes de esto, pues les voy a dar una introducción de quién es nuestro ponente. Es el doctor Miguel Andrés Valdés Guevara. Él tiene una formación académica como licenciado en químico farmacéutico biotecnólogo por la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec. Posteriormente tiene estudios de maestría en ciencias en farmacología y doctorado en investigación en medicina, ambos por la Escuela Superior de Medicina del IPN. Él es profesor investigador en la misma escuela de medicina en el Instituto Politécnico Nacional y postdoctorante en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Asimismo, pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 y sus líneas de investigación son la evaluación farmacológica de especies selectas de la medicina tradicional mexicana utilizadas para el tratamiento de la diabetes mellitus y el diseño in silico, síntesis y evaluación biológica de nuevas moléculas como tratamiento de la diabetes mellitus. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. Bueno, pues gracias a ti por hacer la invitación y pues bueno, gracias también por la presentación. Esta plática, como ya bien lo dijo el doctor, es precisamente para darles un acercamiento respecto a lo que puede ser la investigación, ¿no? Si tienen la duda de a dónde dirigirse, si ya sea investigación o industria, pues bueno, esta sería una pequeña explicación de lo que podrían hacer dentro de la investigación, ¿no? O sea, pueden, ya ustedes sabrán a qué rama dirigirse y pues espero que les agrade la plática. Eh, Va a ser rápida y bueno, cualquier cosa me van avisando, ¿no? Eh, bueno, como bien lo dijo el doctor, mi plática se titula Investigación en la búsqueda de nuevos tratamientos antidiabéticos a partir de fuentes naturales y productos sintéticos, ¿no? Porque son principalmente las dos líneas de investigación a las cuales yo me dedico. Mm. Entonces, como les decía, principalmente mis líneas de investigación son enfocadas a la búsqueda de nuevos tratamientos antidiabéticos, ¿no? Entonces, considerando que ustedes o bueno, tienen próximamente el módulo de metabolismo de carbohidratos, les voy a explicar un poco de esto, ¿no? Inicialmente, pues bueno, ¿qué es la diabetes? Está clasificada o se denomina como una enfermedad crónica que se desarrolla o se caracteriza, mejor dicho, por un alto nivel de glucosa en sangre, ¿no? Además, ciertos factores como alguna predisposición genética, mala nutrición, el sedentarismo, pueden llegar a desarrollar esta enfermedad. Ahora, bueno, si no se controlan los niveles de hiperglucemia en los pacientes, pueden llegar a desarrollar complicaciones eh, muy importantes y bueno, aquí en México por lo menos son comunes que se vean, ¿no? Porque pues bueno, no tenemos el buen manejo, o bueno, la población, mejor dicho, no tiene el buen manejo de su hiperglucemia y llegan a desarrollar ciertas complicaciones como glaucoma, nefropatía diabética, en algunos casos, pues bueno, pueden llegar a desarrollar trastornos de hipertensión o ya enfermedades que vayan acompañando a la diabetes mellitus. Y en algunos casos, pues también se llega a desarrollar pie diabético, ¿no? Entonces, es por eso que es importante saber eh, qué es la enfermedad y tener el control de ella, ¿no? Ahora, esta enfermedad se clasifica en varios tipos. Tenemos el tipo uno en el cual, pues bueno, esta se denomina juvenil o insulino dependiente, ¿ok? De manera normal, el metabolismo de la glucosa ocurre de la siguiente manera. Cuando hay un incremento considerable de los niveles de glucosa en sangre, es decir, cuando nosotros ingerimos
carbohidratos a partir de nuestra dieta, la, pues el sistema lo detecta e inmediatamente libera insulina, ¿no? Para poder aprovechar esta glucosa que tenemos en nuestro organismo. ¿Qué es lo que pasa con la insulina? Se une a los receptores que están en la membrana de todas nuestras células y lo que hacen estos receptores es generar ciertas cascadas de señalización que a final de cuentas lo que van a generar también es que estos transportadores o estas proteínas que se llaman GLUT4 se coloquen en la membrana de nuestras células y éstas se van a encargar de internalizar la glucosa hacia las células y posteriormente, pues bueno, ya va a pasar todo el, este, el metabolismo de la glucosa, ¿no? Y el aprovechamiento del ATP y todo lo que conlleva después de esta parte, ¿no? En la diabetes tipo 1 hay una destrucción total de las células beta pancreáticas y esto por procesos inmunológicos. Y bueno, cuando no hay células beta pancreáticas, estas se encargan de secretar la insulina. Entonces, si no hay células beta pancreáticas, no va a haber insulina y por lo tanto no va a pasar todo esto. Entonces, los niveles de glucosa se van a mantener altos en sangre. Y en esos casos, pues, ¿qué se hace? O se procede, pues, bueno, a administrarle a los pacientes insulina exógena para que tengan todo este procedimiento y pues bueno, ayudemos a que disminuyan los niveles de glucosa, ¿no? En el caso de la diabetes tipo 2 ocurre algo similar. Ahí sí hay cierta destrucción de las células beta pancreáticas, pero no es total, es parcial. Entonces todavía quedan algunas células que secretan insulina. En algunos casos puede ser una cantidad de insulina normal o inclusive hay ocasiones en las que es elevada, es muy por encima de lo normal. Sin embargo, en este caso lo que existe es resistencia a la insulina, es decir, las moléculas de insulina no son reconocidas por los receptores y por lo tanto, pues bueno, hay un déficit en la captación de glucosa en nuestras células, ¿no? Entonces puede que sí, puede que no. Algunas veces sí le reconoce, otras veces no, pero bueno. Por eso mismo, pues bueno, también los pacientes llegan a tener incrementos de glucosa en sangre, ¿no? Esta es la más frecuente. El 96% de los casos, bueno, se estima que el 96% de los casos siempre, bueno, son diabetes mellitus tipo 2. Y también tenemos otros tipos de diabetes como, bueno, la gestacional que se da en el primer trimestre del embarazo y pues bueno, que puede llegar a ocurrir, puede que no, pero puede llegar a generar alteraciones o problemas para la madre durante la gestación e inclusive puede llegar a generar problemas para los bebés que están en la panza de las mamás, ¿no? Sin embargo, y bueno, tenemos otros tipos como los denominados MODY, que son alteraciones genéticas que pueden llegar a desarrollarse y generan alteraciones ya sea en estos receptores o en los GLUT4 o en los transportadores de glucosa o inclusive en las células que lleguen a producir insulina, puede haber defectos genéticos que lleguen a alterar todo este proceso, ¿no? Pero de este tipo de de diabetes no tiene tanta frecuencia, es del 1 al 5%, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con esta enfermedad en el mundo? Se estimaba que en 2021 existían alrededor de 540 millones de personas con esta enfermedad y se cree que para 2045, bueno, a lo largo del tiempo que se ha estado monitorizando esta enfermedad, hemos visto que ha estado creciendo el número de personas con ella. Entonces se prevé que para el 2045 existan 783 millones de personas que padezcan diabetes mellitus. Esto significa un incremento del 46%. Considerando cómo ha ido evolucionando la enfermedad, pues se prevé esto, ¿no? Pero puede ser que sea menos, puede ser que sea más, pero lo normal o lo que se ha visto es que, pues sí, en general se cumplan estas estadísticas, ¿no? Esta enfermedad tiene una mortalidad de 4,2 millones de personas y esto fue establecido en 2021 y tiene mayor incidencia en la población femenina en comparación bueno, la población masculina, ¿no? Dentro de los países que tienen mayor número de personas con esta enfermedad están estos 10.
y esto es de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes. Y cabe destacar que nuestro país, México, está en el lugar número 7 con 14,1 millones de personas. Y esa es una cifra alarmante porque, pues bueno, eh, no muestra el dato, pero si se considera la población total mexicana y se ajusta a este dato, pues nos indica que el 10% de nuestra población padece de esta enfermedad, ¿no? Y si hacemos lo mismo con los demás países, eh, indica que México se coloca como el primer país que tiene mayor porcentaje de su población con esta enfermedad. Entonces, para nosotros es muy relevante esta enfermedad y bueno, también a nivel mundial, ¿no? Es por eso que, pues bueno, yo me interesé en este padecimiento. Ahora sí, en México, ¿qué es lo que pasa? Esta enfermedad, pues bueno, es más prevalente en hombres que en mujeres y se estima, o bueno, está descrito por el INEGI que es dentro de las principales causas de muerte en nuestro país, es la segunda causa, diabetes mellitus. Primero están las enfermedades cardiovasculares y después diabetes mellitus. Entonces, esto nos indica que sí es muy importante buscar poder reducir estos valores y dejar de estar en esa tabla de los países con mayor número de personas con diabetes, ¿no? Entonces, hay necesidad de buscar algún remedio para poder reducir estos datos. ¿Cuáles son los tratamientos que se siguen para controlar los niveles de hiperglucemia? Bueno, se considera o se sugiere a los pacientes pues evitar el consumo de tabaco, de bebidas alcohólicas, de azúcares refinados y también modificar el número, la ingesta de carbohidratos y de lípidos, ¿no? Modificar nuestra dieta. Y esto acompañarlo de una buena vida saludable y pues evitar el sedentarismo, ¿no? Porque principalmente pues eso es lo que nos favorece a que se desarrolle esta enfermedad. Esta es la primera línea del tratamiento. Si no funciona esta línea, pues bueno, se procede a hacer el tratamiento farmacológico. En ese sentido, se tienen varias familias de fármacos que actúan a diferentes puntos o en diferentes sitios de la enfermedad. Por ejemplo, tenemos a las biguanidas, que son las más utilizadas, digámoslo así, y la primera línea de tratamiento que se utiliza en México, como la metformina. También están los sensibilizadores de tejidos, como tiazolidinedionas, en este caso la pioglitazona, algunos inhibidores de proteínas o de enzimas, como los inhibidores de la dipeptidasa 4, como la sitagliptina, inhibidores de alfa-glucosidasa, como acarbosa, los inhibidores de SGLT, como canagliflozina, hay fármacos que son también secretagogos, como lo son las meglitinidas y las sulfonilureas, en este caso tolbutamida y glibenclamida. Y por último tenemos a los análogos de GLP-1 de incretinas, como la exenatida. Todos estos fármacos actúan en diferentes dianas o de diferentes maneras. Y bueno, a final de cuentas lo que buscan es reducir la hiperglucemia en los pacientes diabéticos, ¿no? Sin embargo, en algunas ocasiones, o bueno, pueden llegar a generar efectos adversos para los pacientes y pues bueno, eso en algunos casos genera que ellos abandonen el tratamiento con el objetivo pues de no seguir teniendo esos efectos adversos, ¿no? Entonces, esto nos lleva a, a tomar esta línea de investigación en la cual pues tenemos la necesidad de buscar nuevas alternativas para el tratamiento de la diabetes, que probablemente puedan llegar a tener un buen control de la hiperglucemia y una menor cantidad de efectos adversos, ¿no? Para que, pues bueno, si se llegara a desarrollar algún tratamiento, pues el paciente pues no abandonara sus medicamentos y pues pudiera llegar a controlar su hiperglucemia, ¿no? Mis dos líneas de investigación, como bien lo comentó el doctor Andrés, son uno, la evaluación farmacológica de especies selectas de la herbolaria tradicional mexicana con actividad antidiabética y la siguiente es diseño in silico, síntesis y evaluación in vivo de nuevas moléculas con actividad antidiabética, ¿no? Les voy a hablar inicialmente de la parte de medicina tradicional mexicana.
En este caso, bueno, la herbolaria tradicional mexicana se conoce como eh, las tradiciones y costumbres que han sido transmitidas a través de las generaciones hasta llegar a hoy en día con nosotros, en la cual los ancestros explican el uso de los recursos naturales, ya sea plantas o bueno, sí, plantas, minerales e incluso ciertos animales para el tratamiento de sus enfermedades, ¿no? Eh, en nuestro país, pues bueno, conocemos que México tiene una gran cantidad de flora y fauna, y México constituye, se estima que constituye alrededor del 10% de la flora total del mundo, ¿no? Y bueno, considerando estos datos, se estima que México ocupa el cuarto lugar con más de 18.000 especies vegetales. De estas 18.000, solamente a 4.000 se les atribuyen características medicinales. Y bueno, la población llega a utilizar estas medicinas tradicionales o herbolarias para el tratamiento, por ejemplo, de afecciones a nivel intestinal, para el tratamiento de cáncer, para tratamientos, pues bueno, afecciones a nivel renal y también pues para desórdenes como la diabetes mellitus, ¿no? Sin embargo, pues todos los usos que se hacen, o bueno, estas características medicinales que se les atribuyen a las plantas en México, la mayoría son por uso empírico, ¿no? Es decir, por la población de cierta región recomiendan el uso de las plantas medicinales, pero ellos dicen, pues bueno, que te va a ayudar, ¿no? Pero muy pocas especies de las cuales tienen esas características medicinales tienen estudios. Se estima que alrededor del 5% de todas estas plantas son las únicas que tienen estudios científicos que validan la actividad farmacológica que se les está atribuyendo, ¿no? Ahora, algunos ejemplos de, de estas especies que les comento. Por ejemplo, tenemos el huerec, que es muy común encontrarlo en los mercaditos, en las farmacias homeopáticas, etcétera. Y es científicamente, bueno, su nombre científico es Ibervilla sonoran, y lo utilizan pues para el tratamiento de la diabetes mellitus, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Pues bueno, en algunos casos, infusiones a partir de la raíz o inclusive te venden las cápsulas con parte de la raíz y pues bueno, ayuda a reducir la hiperglucemia, ¿no? Otra planta que se utiliza es la amarísima, salvia amarísima, que es mejor conocida como insulina. Esta planta, pues bueno, la gente la utiliza para el tratamiento de la diabetes como infusión, es decir, dejan secar las hojas de las plantas y estas hojitas, pues bueno, las hacen, las hierven con un poquito de agua y pues, se toman el tecito, ¿no? Esta planta se caracteriza, pues bueno, por tener un sabor muy amargo, extremadamente amargo. Si tú tocas la planta y luego te chupas los dedos, te sabe súper amargo, ¿no? Y entonces, por eso mismo, la población, este, utiliza esta planta, ¿no? Porque, pues, si tienes el diabetes, pues, te vas a tener el azúcar alto, ¿no? Y algo para contrarrestar lo dulce, pues, la relación que tiene, pues es algo amargo, ¿no? Entonces, por eso mismo comenzaron a utilizar esta planta y bueno, ya se hicieron estudios a partir de esta especie vegetal y se ha demostrado que efectivamente sí ayuda a reducir la hiperglucemia, ¿no? Y tiene diversos mecanismos de acción. Otra planta que tenemos aquí en México es la Cartegus mexicana, o mejor conocida como tejocote. A partir de esta, igual, las hojitas, se hace la infusión, la decocción y y se toma este, el té que se llega a generar y este ayuda a reducir la glucosa, ¿no? Igual, lo mismo ocurre con el Allium sativum, como, conocido como ajo, que también ayuda a reducir la glucosa, la hiperglucemia, mejor dicho. Y una planta que ya ha sido muy estudiada y bueno, también se sabe que tiene, además de ayudar a controlar los niveles de hiperglucemia, otras actividades, por eso Puntia SPP, que es mejor conocida como nopal.
A lo largo de de todo mi desarrollo, eh, pues yo desde la licenciatura yo ya sabía que quería ser investigador y me uní a un grupo de trabajo que se dedicaba a el estudio de plantas medicinales de aquí de la herbolaria tradicional mexicana, ¿no? Ahí en Centro Médico Nacional Siglo XXI, y ahí conocí a esta familia, que son las Anonáceas, a la cual, pues bueno, estoy muy agradecido porque me ha dado mucho conocimiento y mucha información que se ha podido publicar y, pues bueno, me ayudó a obtener mi grado de maestría y de doctorado, ¿no? A partir de esta familia, tenemos varias especies. Por ejemplo, está una querimola, que es conocida como chirimoya. Esta, pues bueno, la deben de conocer, la venden en los mercaditos, en el Walmart también la he visto. O sea, es muy, muy, muy conocida, ¿no? Pero se utiliza solamente, pues, como fruta. También tenemos Annona reticulata, Annona diversifolia, Annona purpúrea y Annona muricata. Esta es la guanábana. Dentro de los usos que tienen estas especies, este, los usos tradicionales que se le dan, pues para tratamiento del cáncer, para el dolor de cabeza, para tratar la diarrea, para dolores musculares, y también lo describen para el azúcar, ¿no? Así le dicen en ciertas regiones, para tratar el azúcar. Y esto, pues bueno, lo relacionamos como tratamiento de la diabetes mellitus. Entonces, eh, como les comentaba, hemos hecho varios estudios a partir de esas especies vegetales. Y en este caso les voy a hablar de la famosísima chirimoya, ¿no? Porque es de la que bueno, en la mayoría de los estudios y en la que tenemos mayor avance es en esta especie vegetal. Les voy a hablar sobre un artículo que es de los más recientes. Se publicó el año pasado y lo que nosotros hicimos fue evaluar los efectos antihiperglucemiantes de esta especie vegetal y rutina. Este es un flavonoide que se aisló a partir de esta especie vegetal. Como les dije, ya hemos hecho diversas investigaciones y hemos publicado, y ahorita lo que estamos haciendo es ya estamos combinando los productos obtenidos a partir de las especies vegetales y también el extracto, ¿no? Para ver cuál es el efecto que llega a tener si se combina con antidiabéticos orales. ¿Ok? Y esto, pues bueno, en modelos de ratón inducidos a diabetes con estreptozotocina. Y bueno, les recuerdo, esta es la famosísima chirimoya, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hicimos aquí? Nosotros teníamos dos modelos, uno era diabético y bueno, también teníamos a nuestros ratones normoglucémicos, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Se hizo la inducción de diabetes y vimos que los valores de glucosa sí eran súper altos, ¿no? En comparación con los de un ratón sano. Y cuando hicimos la medición a las 12 a las 4 horas de este modelo, estas son pruebas agudas, vimos que los valores sí se mantenían altos. Luego, nosotros le administramos el extracto y vimos que de estar altos comenzó a disminuir y volvió a subir, es decir, regresó a sus valores basales o cercano a los basales, y esto es completamente normal, ¿no? Después le dimos el metabolito o el flavonoide que ya llegamos a aislar, y vimos que comenzó a disminuir la hiperglucemia hasta llegar a valores cercanos de 250 miligramos sobre decilitro de glucosa. Entonces sí estábamos viendo un efecto marcado en este caso del puro flavonoide, ¿no? Hicimos la comparación con diversos medicamentos como acarbosa, metformina, glibenclamida y canagliflozina. Y vimos que todos ellos tenían efectos diferentes, ¿no? Y el que tenía el efecto más marcado era canagliflozina, disminuyendo hasta 250 miligramos de glucosa. Cuando se hizo la combinación, vimos que todos ellos tenían efectos diferentes, pero si observamos, el efecto era mucho mejor que administrándolo solo, ¿no? En el caso de metformina se observaba que
tenía un excelente control de la hiperglucemia. Y en todos los casos no hubo mortalidad de los animales. Cuando se dio la rutina en combinación con los medicamentos, observamos un efecto similar. Disminuyó la hiperglucemia, pero solamente a las 4 horas del tratamiento. Y en el caso de la combinación de rutina con canagliflozina, el efecto fue muy marcado, ¿no? Llegó a valores cercanos, inclusive por debajo de los de un control sano. Es decir, en este caso, pues bueno, rutina con canagliflozina, eh, pues nos estaba indicando que estaba llevando a hipoglucemia a nuestros animales, ¿no? Pero bueno, esto fue en pruebas agudas. Posteriormente, lo que hicimos fue darlo subcrónicamente a nuestros animales. Y aquí están las gráficas. En el eje de las X tenemos el tiempo en semanas y en las ordenadas o en las Y tenemos la glicemia en miligramos sobre decilitro, ¿no? Estos punteaditos que están aquí abajo son el control sano en todas las gráficas y estos punteaditos con cuadradito son nuestro control diabético. Ese de acá es, parece que rutina, ese es acarbosa, metformina, glibenclamida, canagliflozina y así sucesivamente, ¿no? Como aquí le indican las letritas, los signitos, ¿no? No, perdón, este es el extracto. Extracto rutina y así sucesivamente los tratamientos. ¿Qué pasó con el extracto en combinación? El extracto solo. Vimos que en las primeras 2 semanas disminuyó significativamente los niveles de glucosa, pero después de esto volvieron a valores hiperglucémicos, ¿no? Es decir, perdió el efecto solito. En el caso de rutina hubo un control, pero comenzó a ser significativo a partir de la semana 4 y ya al final del tratamiento volvió a regresar a hiperglucemia, ¿no? Entonces, esto probablemente, o sea, sí tenían efecto, pero había que buscar si modificar la dosis o hacer una combinación o dar otra dosis diferente a diferentes tiempos para poder llegar a la normoglucemia, ¿no? Lo mismo hicimos con los tratamientos que ya están, que se venden en el mercado y vimos que, bueno, en el caso de acarbosa, sí disminuyó los niveles a partir de la quinta semana, pero pues bueno, empezaron a regresar a valores hiperglucémicos, ¿no? En el caso de metformina, que es este de acá, igual, el efecto fue en las primeras 2 semanas, pero ya después se perdió. Glibenclamida sí tuvo efecto, sin embargo, pues bueno, no fue tan bueno, no fue tan marcado como en los otros dos casos, ¿no? En ningún momento llegó a ser significativo. Y uno de los que sí tuvieron un excelente efecto fue canagliflozina. Y bueno, de hecho, este es uno de los fármacos más nuevos y está como en auge porque pues efectivamente tiene un excelente control de la hiperglucemia y muchos pacientes lo ocupan, ¿no? Pero, pues bueno, en algunos casos puede llegar a generar algunos efectos adversos como infecciones renales, principalmente porque su mecanismo de acción es inhibir a los SGLT que están a nivel renal e intestinal y favorece a que de esa manera las personas excreten glucosa en su orina y pues ayuden a desechar de esa manera la glucosa, ¿no? Entonces eso puede llegar a generar ciertas infecciones en el tracto urinario. Ahora, ¿qué es lo que pasó después de esto? Quisimos ver qué pasaba si nosotros combinábamos el extracto con los fármacos de manera subcrónica. ¿Y qué es lo que vimos? Bueno, en el primero de los casos, el extracto con acarbosa, vimos que sí tuvo un mejor control que darlos solos los tratamientos. Sin embargo, a partir de la cuarta semana, observamos que generó hipoglucemia y a partir de aquí se nos murieron todos los animales, ¿no? Entonces, bueno, este tratamiento, pues vimos que era importante saber que esta combinación podría llegar a generar la hipoglucemia y podría llegar a ser tóxico, ¿no? Inclusive para las personas que lo puedan hacer en combinación. ¿Qué ocurrió al combinar metformina con el extracto? Nos sorprendió el efecto porque fue marcado
y llegó a valores cercanos a los de los ratones normoglucémicos. Entonces, fue bastante eh, alentador este resultado porque se observó un excelente control de la hiperglucemia en nuestros animales, ¿no? En el caso de combinaciones con glibenclamida, pues bueno, en este caso no observamos un buen control de la hiperglucemia, similar a lo que vimos en el puro tratamiento con glibenclamida. Y la combinación del extracto con canagliflozina sí ayudó porque fue súper marcado el efecto. El problema es que, igual que en acarbosa, en la cuarta semana del tratamiento llegó a hipoglucemia y pues se murieron los animalitos, ¿no? Entonces esto nos da una idea de lo importante que es saber eh, qué efectos puede llegar a generar, a pesar de que sea un remedio herbolario que tú consideres que como es natural es mejor, pues no, porque pues bueno, las personas que toman este tipo de remedios herbolarios, pues ya tienen un padecimiento, ya tienen una prescripción médica, ya tienen unos medicamentos específicos que les recetó el doctor y pues en algunas ocasiones les sugieren, no, pues tómate este tecito para que te ayude. Si ya te estás tomando esto, tómatelo para que te ayude más, ¿no? Y lo hacen pues empíricamente, ¿no? Sin saber qué es lo que podría pasar y aquí está la importancia de conocer qué interacciones medicamentosas pueden tener los remedios herbularios con los fármacos que se venden actualmente en el mercado, ¿no? Entonces, hicimos lo mismo, pero ahora con el fármaco, o bueno, con el metabolito que nosotros aislamos, la rutina. Cuando administramos la rutina con acarbosa, se observó un buen efecto de la hiperglucemia a partir de la cuarta semana nada más, porque en las primeras 3 semanas fue muy variable. En el caso de metformina con rutina, observamos que de igual manera que con el extracto tuvo un buen control de la hiperglucemia de la semana 3 a la 7 y ya solamente en la octava empezaron a subir nuevamente los niveles de glucosa, ¿no? En el caso de glibenclamida, ahora sí, la combinación de rutina con glibenclamida ya empezó a tener valores significativos a lo largo de todas las semanas y un buen control desde la tercera semana hasta la séptima. Y en el caso de canagliflozina fue el que tuvo el mejor efecto, ¿no? Es decir, llegó a valores cercanos a los normoglucémicos a partir de la cuarta semana, pero en todo momento fueron significativos, es decir, tuvo el mejor control de la hiperglucemia. Y si observamos, en este caso, ya utilizando el metabolito o el producto puro, se observa que se elimina la mortalidad, ¿no? El efecto adverso que vimos al combinar el extracto con acarbosa y con canagliflozina. E inclusive la combinación de rutina con estos fármacos ayudó más que con el extracto, ¿no? Ahora, esto nos indica que la importancia de hacer los estudios fitoquímicos biodirigidos, ¿no? Porque puede ser que la combinación del extracto que tiene varias moléculas con nuestros fármacos, pues existan moléculas que pues, lleguen a generar ese efecto tan fuerte y esa mortalidad, ¿no? Y en este caso, como ya es un producto puro, pues bueno, al combinarlo vimos que tuvo un mejor efecto. Posteriormente, bueno, se midieron los porcentajes de hemoglobina glicada porque, pues bueno, si hay un buen control en la hiperglucemia, esto normalmente se va a ver reflejado en un buen control de la hemoglobina glicada, ¿no? Y la hemoglobina glicada nos da un indicio de la cantidad de hemoglobina que ha estado en contacto con la glucosa que ha estado en la sangre. Entonces, a lo largo de un tiempo determinado. Entonces, si existe hiperglucemia porque no hay un buen tratamiento de la diabetes, pues la hemoglobina glicada va a estar por los cielos, ¿no? Pero por el contrario, si hay un buen control de la hiperglucemia, pues lo mejor sería que este valor o este parámetro disminuyera. Y eso es lo que observamos. Algunos tratamientos, pues bueno, cuando se dieron solos,
vimos que en todos los casos, eran significativos al compararlo con el control sano, ¿no? Al inicio del tratamiento, todos, es decir, a la mitad del tratamiento, perdón, todos los fármacos y los productos, rutina y extracto, eran significativos, ¿no? Y solamente este, estos dos, que son la rutina acarbosa y canagliflozina, eran significativos al compararlo con el control diabético, ¿no? Había una diferencia. Es decir, ya habían disminuido, pero continuaban siendo significativos al compararlo con los de un ratón sano. Cuando checamos este valor en las 8 semanas, vimos que, bueno, el control diabético continuó incrementando, ¿no? El extracto como tal no tuvo un buen control, siguió incrementando. Y en el caso de rutina carbosa y el fármaco canaglifosina, sí fueron significativos al compararlo con el control diabético, ¿no? Pero todos continuaban siendo significativos al compararlo con el sano. ¿Qué ocurrió cuando hicimos las combinaciones? La combinación del extracto con los fármacos, pues bueno, los únicos grupos que nos sobrevivieron, medimos este valor. ¿Y qué es lo que pasó? El buen control que vimos a lo largo de todo el tratamiento con la combinación de extracto y metformina, pues se vio reflejado también en un control de la hemoglobina glicada, es este parámetro. Y en el caso del extracto con glibenclamida, pues vimos que no, a lo largo de todo el tiempo no tuvo un buen control de la hiperglucemia y esto estuvo aquí reflejado, ¿no? Los valores eran similares a los del control diabético. En el caso de em, los ratones que se trataron con rutina y acarbosa, los dos tratamientos que tuvieron buen efecto, que fue el de canagliflozina y de acarbosa, las combinaciones, vimos que efectivamente tenían una reducción de la hemoglobina glicada, ¿no? Entonces, pues eso nos indicaba que, bueno, pues sí, estas combinaciones sí habían sido buenas para nuestros animales y podrían ser potencialmente pues un tratamiento para la diabetes mellitus. Entonces, en este sentido, las conclusiones de este trabajo nos indican que el buen control de la hiperglucemia al administrar, que sí existe un buen control de la hiperglucemia al administrar las hojas de Annona chirimoya y el flavonoide rutina, ¿no? Este control de la hiperglucemia se vio reflejado en una reducción del porcentaje de hemoglobina glicada. Además, es importante a nivel nacional y a nivel mundial que estos datos que estamos reportando, de hecho, recibimos pues, buenos comentarios de los revisores a la hora de publicar el trabajo, porque pues en este caso por primera vez se muestran datos de la combinación de extracto de esta especie vegetal y uno de sus principales metabolitos en combinación con fármacos antidiabéticos que son muy comúnmente utilizados en la terapéutica de la diabetes mellitus. Y por último, pues bueno, como se los indiqué, estos resultados nos indican la importancia de evaluar las posibles interacciones medicamentosas de los remedios herbolarios con tratamientos farmacológicos habituales, con el fin de evitar posibles efectos adversos en la población que los consume, ya sea a nivel mundial o en México, ¿no? Entonces, esta es parte de la investigación que se tiene en remedios herbolarios. Ahora les voy a platicar rápidamente mi otra línea de investigación, que es la de productos sintéticos. Este es el trabajo que estoy desarrollando actualmente en mi estancia postdoctoral. Lo que quise fue, pues bueno, si ya vi la parte que me gusta mucho, que es la medicina tradicional mexicana, también tenía el interés en saber qué es lo que ocurría con los productos sintéticos, ¿no? Porque a partir de los metabolitos que nosotros aislemos de la medicina tradicional mexicana, podemos hacer eh, derivados, modificar la estructura de esos metabolitos y generar que tengan mayor actividad sobre algún receptor, ¿no?
podríamos generar que tengan mejor efecto farmacológico. Entonces, por eso mismo, pues bueno, me gustó y quise completar la formación que ya tenía con esta parte de síntesis, ¿no? Y aquí también, pues bueno, utilicé muchas herramientas que son muy importantes hoy en día. En este caso, pues bueno, nos enfocamos principalmente en esta familia, que son los benzotiazoles. Estos, pues bueno, han sido inclusive reportados a partir de especies vegetales que se han aislado, ¿no? Estos y sus derivados, porque hay benzotiazoles que están modificados y estos se pueden llegar a encontrar en los remedios naturales, ¿no? Principalmente estudios que se tienen de estas familias son para tratamiento de Alzheimer, para síndrome metabólico y para obesidad, ¿no? Y cabe destacar que también lo utilizan para la diabetes mellitus. En específico, el 2-aminobenzotiazol es la estructura que nosotros utilizamos y tiene propiedades importantes por esa parte de la estructura. Dentro de los fármacos que, pues bueno, se estudiaron y en algún momento llegaron a estar en el mercado, pues bueno, fue el Rulisol a partir de 1950, ¿no? Y bueno, en este caso, a partir de este grupo amino presente en la estructura del benzotiazol, en el 2-aminobenzotiazol, nosotros podemos hacer modificaciones estructurales y agregarle cadenas alifáticas, grupos aromáticos, otros ciclos. Podemos agregarle muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que hicimos. En el grupo de investigación donde me encuentro desarrollando este proyecto, teníamos, pues bueno, ya una familia propuesta de una gran cantidad de moléculas, cerca de 95 más o menos, si no mal recuerdo. Y a partir de ellas se hicieron ciertos cribados con bibliotecas in silico, en la cual, pues bueno, ellos eh, fuimos descartando de una buena cantidad de moléculas, fuimos descartando por propiedades de toxicología, de buena actividad para la diabetes, o sea, varios filtros que se utilizaron y llegamos hasta estas 9 moléculas que eran candidatas para pues poder hacer el estudio, ¿no? Y estos son los sustituyentes que se agregan en esta parte de nuestra molécula. Y bueno, se utilizaron, o bueno, todo el estudio condujo a 9 moléculas, que son estas. Y la propuesta de investigación fue hacer la evaluación in silico para determinar si estas moléculas tenían actividad antidiabética, sintetizarlas y después evaluarlas en el modelo in vivo. Para la evaluación in silico, primero se hicieron las propiedades fisicoquímicas, farmacocinéticas, toxicológicas y de bioactividad, esto mediante diversas plataformas que están en línea y son gratuitas, como los Tox Prediction, Mol Inspiration y SwissAdme, ¿no? Entre otras. Y posteriormente realizamos el acoplamiento molecular con PEPAR-gamma. PEPAR-gamma es una proteína que, pues bueno, es un blanco farmacológico, principalmente de las tiazolidinedionas, que ayuda a poder hacer que los tejidos capten la glucosa que está en el torrente sanguíneo a través de una cascada de señalización que genera, que a final de cuentas, los transportadores GLUT4, que son los que les mostré al principio de la presentación, pues bueno, tengan la actividad y puedan internalizar la glucosa, ¿no? Para eso se utilizó esta proteína, que es la 2-PRG, PEPAR-gamma, y utilizamos diversos software, ¿no? PyMol, Autodoc Tools, y este se llama, no me acuerdo de este nombre. Bueno, este software, ahorita me acuerdo y les digo. Bueno, los ligandos, pues primeramente, cuando tú sacas una proteína a partir del banco de datos de PDB, normalmente viene con un ligando que ya está cocristalizado y por lo regular son los ligandos que son los que activan o inactivan a la proteína, ¿no? En este caso era rosiglitazón, este es un agonista de este PPAR gamma, ¿no? Y lo que hicimos inicialmente fue hacer la validación. ¿Para qué? Para ver que las condiciones que nosotros manejamos para desarrollar el docking o el acoplamiento molecular, pues bueno, fueran las más óptimas y reprodujera la misma posición de unión dentro de nuestra proteína y de esa manera estábamos indicando que
este, si nosotros hacíamos estudios con esas condiciones, íbamos a, a tener la unión correcta de nuestros ligandos, ¿no? Nuestro fármaco control, una vez ya que nosotros hicimos la variación, nuestro fármaco control que utilizamos fue pioglitazona, porque pues, es el que también manejamos en los estudios in vivo. Y este estudio en sílico se hizo en las 9 moléculas derivadas de 2-aminobenzotiazol con las condiciones que aquí manejo. Para la síntesis, pues bueno, primero se hizo la síntesis indicaba primero sintetizar el intermediario, que es a partir del 2-aminobenzotiazol con estas condiciones, se obtuvo este producto que es un ditiamida carbonato. Para la síntesis, esto fue el primer paso. Y después, ya teniendo este de intermediario, se hizo los dos derivados, ¿no? Que considerando los resultados del estudio in silico, pues determinamos que eran los más activos y fue los que decidimos sintetizar. De igual manera, a partir de este intermediario, con esas condiciones, dimos origen a este producto y de igual manera, del intermediario, estas condiciones generamos a este producto, ¿no? Y para la evaluación en vivo, pues bueno, inicialmente antes de probar cualquier producto con eh, si tú quieres dedicarte a probar una actividad farmacológica, es importante que primero sepas la toxicidad que tiene, ¿no? Para poder establecer la dosis o el rango de dosis que puedes utilizar. En este caso, nosotros lo hicimos mediante la directriz 425 de la OSD. Utilizamos rata hembra con estos pesos y formamos cuatro grupos. Uno que le dimos el vehículo, otro que le dimos el producto a esta cantidad, a esta dosis, posteriormente a esta dosis y luego a esta dosis, ¿no? Y previamente se sometieron a un ayuno de 16 horas para poder administrarle el tratamiento. Una vez que se le administró, se observaron durante 4 horas para ver si había indicativos de somnolencia, taquicardia o muerte súbita del animal, ¿no? Y también checamos el peso de los animales a lo largo de 14 días. Llegando a este punto de los 14 días, se realizó la eutanasia del animal y la disección y pesado de los órganos, ¿no? Con estos datos, como eran diferentes dosis, nosotros lograríamos calcular la dosis letal 50 de nuestros productos y también, de acuerdo a los resultados que se obtengan, la guía tiene una clasificación que nos dice si es ligeramente peligroso, moderadamente, etcétera, ¿no? De acuerdo a la mortalidad que se llegue a observar. Ahora, en cuanto a la evaluación in vivo, una vez que ya determinamos que eran posible utilizar esos productos para un tratamiento antidiabético, pues bueno, hicimos un modelo, diseñamos un modelo a partir de diversas fuentes literarias, en la cual pues duraba 8 semanas y le dimos una dieta hipercalórica a nuestras ratitas, aproximadamente con un aporte calórico de 4.900 kilocalorías, ¿no? Por kilogramo. A lo largo de todo este tiempo se les dio esta dieta hipercalórica y específicamente entre la semana 3 y 4 se le dio una administración de streptozotocina 30 miligramos por kilogramo. La dieta fue para desarrollar eh, hiperlipidemia y la administración de streptozotocina fue para inducir diabetes mellitus. Este fármaco, la streptozotocina, está ampliamente reportado que si se administra a cierta dosis vía intraperitoneal puede llegar a destruir las células beta pancreáticas en diferentes proporciones y pues bueno, puede inducir a que los animales tengan diabetes mellitus experimental. Bueno, entonces, ya que se administró, se dejó descansar a los animales en la cuarta semana y entre estas dos, al término de la cuarta semana, mejor dicho, se midieron todos nuestros animales y bueno, todos aquellos que estaban entre 250 y 350 miligramos sobre decilitro de glucosa, fueron seleccionados para armar nuestros grupos. La medición, pues bueno, lo hicimos con un glucómetro convencional y simplemente se picaba en la puntita de la cola, se tomaba la muestra y nos indicaba qué valores de glicemia tenían nuestros animales, ¿no? Ahora, los grupos de estudio que nosotros formamos fue
obviamente nuestros controles, el diabético y el sano, y posteriormente, pues bueno, también nuestro fármaco control a 15 miligramos por kilogramo con animales diabéticos y también animales diabéticos con los dos productos que sintetizamos a 15 miligramos por kilogramo, pero esto fue en una relación equimolar a el apioglitazona. En la prueba aguda, lo que nosotros hacíamos, bueno, una vez que checábamos las glucosas y armábamos los grupos, ese valor de glucosa que se consideraba como tiempo cero. Se administraban los tratamientos y posterior a la administración se hacían diversas mediciones, punto 5, 1, 2, 3 y 4 horas, ¿no? Para observar el efecto agudo de nuestros tratamientos. Esos mismos animales nos servían para continuar con los estudios, esto con el objetivo de no utilizar una gran cantidad de animalitos, ¿no? Entonces, una vez que empezaran con el estudio agudo, ya continuaban con el subcrónico, ¿no? Y en la prueba subcrónica se hace la medición inicial en ayuno y esa se toma como tiempo cero en esta parte del estudio. Y en este caso, los tratamientos, así como los describo, se manejaron diariamente, ¿no? También en estos grupos se hacía semanalmente la medición de glucosa en ayuno y en las semanas 5 y 8 medimos el porcentaje de hemoglobina glicada y los lípidos para ver si había alguna alteración en estos parámetros. Cuando se terminó el tratamiento, se llevó al punto final humanitario a los animales, se hizo la disección de los órganos y se observó macroscópicamente qué ocurría con ellos. Para todos nuestros análisis utilizamos el programa GraphPad. ¿Qué es lo que nosotros obtuvimos? Bueno, en cuanto a la evaluación in silico mediante las plataformas, en este caso, pues bueno, una de las propiedades importantes y que muchas farmacéuticas utilizan es la regla de 5 de Lipinski, ¿no? En la cual las moléculas que nosotros metamos a ese software deben de cumplir con ciertos parámetros que nos van a indicar que va a tener una buena absorción a nivel intestinal, una buena absorción cuando nosotros la administramos vía oral, ¿no? Tiene que cumplir con cierto valor de peso molecular, debe cumplir con cierto valor del coeficiente de partición octanol-agua, ciertos números de aceptores de puente de hidrógeno, de donadores de puentes de hidrógeno y también pues cierto número de enlaces rotables y también algo que se conoce como área de superficie polar topológica, ¿no? Debe cumplir con ciertos parámetros y si cumple con ellos, pues bueno, nos indica que sería una molécula que sería fácilmente absorbible si se administra vía eh, oral. La mayoría de las moléculas, aquí están los valores, cumplen con estas reglas de Lipinski, ¿no? Al igual que nuestro fármaco control pioglitazona. La única que no cumplía era esta GB25, ¿no? Y también los softwares nos dicen qué accesibilidad o qué tan fácil puede ser sintetizar esas moléculas, donde uno es muy fácil o fácil y 10 sería difícil, ¿no? Y entonces, en este caso, todas las moléculas pues serían relativamente sencillas sintetizarlas. En cuanto a la solubilidad de nuestra molécula, pues bueno, también los software o las plataformas nos indicaron que tenía una buena solubilidad acuosa, nuestras moléculas. Mientras más se acerquen a uno, va a tener una mejor solubilidad, la mejor solubilidad, ¿no? Y también nos clasificaban nuestras moléculas en diferentes clases, ¿no? Donde, pues bueno, uno era poco soluble y 5 era altamente soluble, ¿no? La mayoría de las moléculas estaban entre 3 y 2 y solamente esta, que es GB1, estaba en clasificación 4. Pero en general, pues bueno, todas nuestras moléculas iban a ser absorbidas eh, altamente a nivel gastrointestinal, de acuerdo a las plataformas. Ahora, de igual manera nos puede predecir ciertas condiciones o, bueno, ciertos valores de toxicología, ¿no? Estas plataformas y en general nos decía que todas las moléculas, al igual que nuestro fármaco control, tenían una dosis letal 50 mayor o igual a 1000 miligramos por kilogramo. Y en todos los casos tenía la clasificación 4 de toxicología, que sería moderadamente tóxico.
En el caso de de las moléculas que nosotros proponemos, nos indica que podría tener cierta hepatotoxicidad, ¿no? En el caso del fármaco, pues no. Ahora, a pesar de que nos marcaba esto, considerando toda la información anterior y los resultados in silico, pues bueno, era importante hacer la evaluación biológica, la síntesis y la evaluación biológica, porque pues bueno, eran más los beneficios que esta parte, ¿no? De esta predicción de la hepatotoxicidad. Ahora más, pues bueno, también había que tomar en cuenta que pues son predictores, ¿no? Hay una probabilidad de que ocurra y de que no ocurra, pero todo nos indicaba que iban a ser buenos fármacos para tratar la diabetes. Ahora, cuando realizamos el estudio in silico, ¿qué es lo que vimos? Bueno, una vez que nosotros hicimos la validación de nuestro modelo, vimos que tenía un RMSD de 1.14. Eso quiere decir que se reproducía eh, lo más cercano a cómo nosotros hayamos descargado nuestra proteína y nuestro ligando cocristalizado. Las condiciones que nosotros manejamos en nuestro experimento reproducían lo más cercano posible a cómo estaba en la proteína basal, ¿no? El modo de unión. Entonces las condiciones eran adecuadas para continuar con nuestros estudios. Cuando metimos inicialmente nuestro fármaco control que fue pioglitazona, vimos que tenía una energía de unión de -10.05. ¿A qué nos referimos con esta energía de unión? El delta G que nos brinda este acoplamiento molecular, o docking como más lo conocemos en la investigación, pues nos dice que existe una mayor probabilidad de que nuestra ligando, en este caso las moléculas que nosotros metamos a probar en el software, mientras más negativo sea el valor, quiere decir que existe más probabilidad de que esa pose o esa forma de unión de nuestro ligando con los residuos de aminoácido en las proteínas se lleve a cabo. Porque, pues bueno, va a necesitar una menor energía de activación para que se una en esa posición nuestro ligando y pues mientras más negativo nos indica también que es más favorable, ¿no? Que ocurra esta unión. Ahora, en el caso de pioglitazona, como ya lo indicaba, nos dio este valor de delta G y se unió en estas porciones o tuvo interacción con estas porciones de residuos de aminoácido. En específico, los importantes para la activación de PPAR gamma son los que están aquí señalados en negritas, estos menos. ¿Ok? Ahora, tomando en consideración las condiciones que manejamos para estos dos experimentos, pues bueno, fue que hicimos lo mismo para todas las moléculas que nosotros proponíamos y vimos que existían diferentes valores de delta G. En este caso, los que nos llamaron más la atención fueron 18, 19, 24 y 25, ¿no? Porque tenían los mejores valores de delta G. Sin embargo, cuando nosotros hicimos el análisis de los resultados, vimos que eh, los dos que tenían buen valor de delta G, que eran 18 y 19, también tenían actividad, o bueno, se unían a los residuos de aminoácido importantes para la activación de PPAR gamma. En el caso de 24 también lo hacía, pero ese tenía un menor valor de delta G. Y en general de estos cuatro, el que tenía mejor valor era GB25. Sin embargo, en este caso, pues no teníamos interacción con los residuos importantes, ¿no? Y entonces eso fue importante para nosotros para decidir hacia qué moléculas dirigirnos. Y por lo tanto, pues bueno, elegimos estas dos, 18 y 19. Estas son algunas representaciones en tercera dimensión de la manera en la que se unió nuestra molécula. Este es 18 y este es nuestro fármaco control pioglitazona. Esto estamos demostrando aquí los residuos de aminoácido en tercera dimensión que son importantes para la activación de PPAR gamma y vemos que sí tiene interacción, ¿no? Nuestras dos moléculas. Pioglitazona de esta manera y GB18 de esta manera. Y cuando lo vemos, digamos, un poquito más alejadito, vemos que ambos fármacos, o bueno, ambas moléculas se unen en una posición similar, en una cavidad igual. Y pues bueno, estamos de esa manera demostrando que sí llega nuestra molécula, ¿no? GB18.
Lo mismo ocurrió con 19. Esta es la posición de unión con los residuos de aminoácido importantes y esta es pioglitazona. Y cuando los vemos juntos, vemos que están en una posición muy similar, ¿no? Entonces, estas eran las moléculas que nosotros escogimos para hacer la síntesis. En cuanto a la síntesis, bueno, con estas condiciones, como les dije, obtuvimos este producto, que es el intermediario. Son cristales amarillos con este punto de fusión y obtuvimos un buen rendimiento de nuestra reacción. En el caso de síntesis de Gb18, considerando estas condiciones, a partir de 4 gramos de materia prima se obtuvieron 2,37 gramos del producto, que eran cristales como tipo tornasol. Y bueno, estas son las condiciones que nosotros obtuvimos para este producto, ¿no? Y un rendimiento del 51,3%, que es bastante bueno. Este producto fue identificado mediante métodos espectroscópicos, espectrométricos, y bueno, vimos que sí lo habíamos obtenido en buena cantidad y en buena porcentaje de pureza. En el caso del producto GB19, de igual manera, con las condiciones, obtuvimos a partir de 4 gramos de materia prima, 2,99 del producto, que equivalía a un 7,71% de rendimiento de la reacción. Y eran cristalitos de color café claro con estas condiciones. Y también fue identificado mediante métodos espectroscópicos y espectrométricos para determinar que sí habíamos obtenido a esta molécula. ¿Qué ocurrió con la prueba de toxicidad oral aguda? Pues bueno, cuando los administramos los tratamientos vimos que en ninguno de los casos llegó a generar mortalidad en nuestros animales, al igual que nuestro vehículo, ¿no? Lo cual nos indicaba que tenía una dosis letal 50 mayor a 1,750 miligramos por kilogramo. No había necesidad de probar dosis mayores porque la guía nos indica que no es éticamente correcto y con estas evaluaciones es más que suficiente, ¿no? La categoría que nos designó la directriz fue categoría 4, es decir, moderadamente peligroso. Podía ser administrado a nuestros animales, ¿no? Con estos resultados nos indicaba que sí se podía administrar a los animalitos. No hubo datos de toxicidad en las 4 horas que nosotros evaluamos y cuando se hizo la necropsia vimos que no había alteraciones en los órganos, ¿no? Cuando los pesamos, vimos que, y ahí hicimos la comparación contra nuestro vehículo, vimos que en todos los órganos que se sacaron a los animales no había diferencia significativa. ¿Qué ocurrió con la evaluación biológica? Bueno, en esta gráfica les muestro en las X el tiempo en horas y en las Y la glucemia en miligramos por decilitro. Esta es la evaluación aguda. De color rojo está el control diabético, de color azul está el control sano, de color cafecito punteado es el grupo tratado con pioglitazona, naranja GB18 y verde GB19, ¿no? ¿Y qué es lo que vimos? En ambos casos, los dos tratamientos redujeron significativamente en la primera hora los niveles de hiperglucemia, ¿no? Pero en el caso de GB18, este efecto se mantuvo hasta el término del tratamiento, siendo significativo todo el tiempo con respecto al control diabético. ¿Qué pasó con GB19? Tuvo un buen efecto en la primera hora, sin embargo, ya después perdió ese efecto que nosotros estábamos buscando, ¿no? Dejó de ser significativo. Entonces aquí nos estaba indicando que probablemente la mejor molécula sería GB18. Posteriormente le hicimos la evaluación subcrónica. Aquí vemos en las X el tiempo en semanas y de igual manera en las Y la glucemia en miligramos sobre decilitro. Los colores para los tratamientos son exactamente los mismos. Y vimos un efecto muy marcado. Al inicio del tratamiento, pues bueno, vimos que GB18 tuvo valores significativos al compararlo con el control diabético, ¿no? Y ese efecto continuó así hasta el término del tratamiento. Y a partir de las 2 semanas, seguía siendo significativo con respecto a los valores del control diabético y si observamos, ya llegaba a valores normoglucémicos, ¿no? Ya había tenido un excelente control de la hiperglucemia. Y en el caso de 19, pues no nos funcionó tanto para poder controlar la hiperglucemia. En las primeras 2 semanas sí como que retrasó un poco el desarrollo de la enfermedad, pero al final, pues bueno, ya se perdió el efecto totalmente, ¿no? Y nuestro fármaco control pioglitazona, desgraciadamente a la dosis que nosotros manejamos, que fue de 15 miligramos por kilogramo, no llevó un buen control de la hiperglucemia en nuestros animales.
Cuando medimos la hemoglobina glicada vimos que inicialmente todos los tratamientos estaban significativamente más altos que el control sano, pero ya en el desarrollo de la enfermedad, del tratamiento y de todo nuestro modelo, pues bueno, vimos que efectivamente lo que nosotros observamos respecto al control de la hiperglucemia con GB18, pues se vio reflejado en un control de la hemoglobina glicada, ¿no? Y este valor era significativo con respecto a el control sano, con respecto al control diabético también. A pesar de que no llegaba a valores, digamos, de los de un sano, pues se veía que la tendencia iba hacia abajo, ¿no? Probablemente si nosotros continuáramos con la evaluación a 12 semanas, pues podríamos llegar a valores normoglucémicos, pero pues bueno, esas son eh, perspectivas que tenemos del estudio con esta molécula. En cuanto a los parámetros del perfil lipídico, se observaron que, pues bueno, hubo ciertas modificaciones, por ejemplo, pioglitazona, observábamos que todos en la semana 5 del tratamiento empezaba a incrementar los valores de los triglicéridos, ¿no? Y a disminuir los HDL, que ya empezaban a ser significativos al compararlos con el control sano. En el caso de la semana 8, el colesterol pues no tuvo gran alteración, pero los triglicéridos continuaban siendo altos y el HDL pues ya empezaba a incrementar. ¿Qué ocurrió con los fármacos que nosotros sintetizamos? Después de 5 semanas de tratamiento, en ambos casos, y había un incremento si lo comparábamos con el control sano, pero este incremento al compararlo con el control diabético pues era menor, ¿no? En el caso del HDL, pues sí había empezado más bajito, digámoslo así, pero eh, iba incrementando poco a poco y pues bueno, lo que esperábamos era que llegaba a valores cercanos a los de un control sano. En este momento todavía no llegábamos a esos valores, pero pues bueno, estábamos viendo qué ocurría. Al término de los tratamientos vimos que en el caso de los triglicéridos, GB18 sí los redujo significativamente a valores cercanos a los de un control sano. En el caso de GB19 no se tuvo un buen control, ¿no? Tuvo un efecto similar al control diabético. Se desarrolló este incremento de los triglicéridos, pero en el HDL sí nos llamó mucho la atención. Bien, nuestro fármaco GB18 llegó a valores inclusive un poquito más altos que los de un control sano y esto es benéfico para los animales, ¿no? Recuerden que los valores de HDL se recomienda que estén, pues, mientras más altos mejor, ¿no? Es lo que se sugiere. Y en el caso de GB19, pues bueno, no tuvo un buen control. Entonces, pues nuestra mejor molécula, pues, continuaba siendo GB18. Cuando se sacrificaron los animales y se extrajeron los órganos, observamos que de todos los tejidos y órganos que nosotros estudiamos, no hubo diferencia significativa al compararlos con el control sano en todos los tratamientos, a excepción del hígado. Por ejemplo, en el caso del grupo control diabético sí estuvo ligeramente aumentado, ¿no? Al igual que pioglitazona y nuestro producto GB19. Pero eso no lo observamos en GB18. Y recordando la información que nos había hecho la predicción el programa, pues nos indicaba que probablemente podría existir alguna alteración a nivel hepática, ¿no? Alguna toxicidad. En este caso vimos un incremento en estas moléculas en GB19, pero en GB18 no se presentó. Entonces, pues sí, como les decía, valía la pena hacer la evaluación biológica de nuestras moléculas a pesar de que teníamos esa predicción in silico, ¿no? Y con esto, pues bueno, se concluyó hasta este momento de este estudio que las herramientas in silico nos dirigieron a 4 candidatos con alta probabilidad de unirse a nuestro receptor nuestro receptor de interés, que era el PPAR gamma, ¿no? Las cuales fueron 18, 19, 24 y 25. A partir de, bueno, nuestra ruta de síntesis que se diseñó, la síntesis de estos productos fue satisfactoria y con un buen rendimiento. Estos dos productos, de acuerdo a las pruebas in vivo,
no son tóxicos a dosis por debajo de 1750 miligramos por kilogramo. Y la evaluación aguda y subclínica que hicimos en nuestro modelo diabético nos indicó que el producto 18 es el mejor, ¿no? Reduce la hiperglicemia, ayuda en la hemoglobina glicada y también nos ayuda en cierto punto a reducir el perfil de lípidos, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, hasta el momento tenemos la conclusión de que esta molécula GB18 es un buen candidato para el desarrollo de un nuevo tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2, enfocado principalmente como agonista de PPAR gamma, ¿no? Y con esto, pues bueno, terminaría mi plática y no me queda más que agradecerles su, eh, a toda la audiencia y al doctor Andrés por permitirme esta plática. Muchas gracias, doctor Miguel. Vamos a pasar a algunas preguntas que sí nos han enviado los chicos. Este, a ver, las voy leyendo. ¿La eficiencia de estos extractos se han comparado en eficacia con medicamentos convencionales, vaya como insulina o metformina? Sí, de hecho, pues el estudio de eso es lo que hace, ¿no? Comparar la eficacia del extracto solo y los tratamientos antidiabéticos más comunes solos y después combinarlos. En el caso de insulina, no hemos hecho la combinación de insulina con los tratamientos, pero pues bueno, podría ser, ¿no? Hacer esa comparación. Claro. Otra de las preguntas, ¿qué propiedades tiene la chirimoya o por qué se eligió esa fruta para realizar tal estudio? Ah, ok. Bueno, como lo indiqué, en ciertas regiones de nuestro país, eh, la población ocupa a esta especie vegetal para tratar diversas enfermedades, ¿no? Como son diarrea, para dolores musculares, para problemas gastrointestinales y también para tratar el azúcar, así lo maneja, ¿no? Como azúcar, pero pues científicamente sabemos que es para tratar la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, pues bueno, empíricamente ellos lo utilizan y nosotros seleccionamos mediante ese criterio, que es etnobotánico, pues para demostrar que efectivamente tenía esa actividad farmacológica a la cual, pues, por la cual la persona en la región utilizaba la planta. Entonces, por eso nosotros decidimos, este, comenzar a estudiar a las anonas. Ok, muchas gracias. ¿Existe alguna relación entre la estructura del extracto de la chirimoya con las estructuras de los fármacos de los fármacos? ¿Existe la posibilidad de poder sintetizar una molécula en base a esta relación? Bueno, ahí creo que hay pequeña un pequeño error porque realmente la estructura del extracto, en el extracto no viene solamente una molécula, ¿no? Vienen una cantidad extremadamente grande de moléculas. En específico, nosotros aislamos a rutina. La relación, pues bueno, en realidad no existe relación entre rutina y algún antidiabético oral, eh, pero pues bueno, vimos que tiene buena actividad y a pesar de que no tiene, como si dice, relación con la estructura de algún medicamento, pues bueno, mediante técnicas in sílico, nosotros vimos que el puro metabolito que es la rutina tiene actividad sobre las enzimas alfa-glucosidasa. Entonces, pues bueno, ahí pues nosotros vimos que parte del mecanismo de acción de esa molécula pues es inhibiendo la enzima alfa-glucosidasa. Muchas gracias, doctor. Todas las preguntas es, ¿cuál de estas 9 moléculas que derivan del 2-aminobenzotiazol estudiado es más seguro para los pacientes? ¿Esto puede afectar o interactuar con otros medicamentos para la diabetes? Ujú. Ese es un punto de vista bastante importante que hemos considerado actualmente. Bueno,
Realmente, de acuerdo a los estudios in silico, no hay toxicidad a dosis menores a 1750 miligramos por kilogramo, ¿no? Y el efecto farmacológico, pues es muy bueno. Y pues la posible toxicidad es muy baja, ¿no? De esas moléculas que llegaran a desarrollarlo. Entonces, pues sí serían buenos candidatos para desarrollar tratamientos. Obviamente, pues faltan muchos pasos para poder hacer eso, pero son buenos candidatos. Y sí, es importante y hemos estado, o bueno, está la propuesta actualmente de evaluar la actividad farmacológica de la combinación de medicamentos antidiabéticos que están comúnmente en la, en la farmacia para el tratamiento de la diabetes con nuestras moléculas nuevas, ¿no? Para ver si la relación, ya sea equimolar de 15 miligramos, 30 miligramos o inclusive modificando las dosis, puedan llegar a generar algún efecto sinérgico y un mejor control de la diabetes, ¿no? Esta propuesta está padre, pero estamos en búsqueda de algún alumno que lo quiera hacer. Muchas gracias, Doc. Luego otro comentario es, desconozco los precios comunes de los fitomedicamentos certificados, pero con toda la investigación y procesamiento atrás de este tipo de medicamentos, ¿se hará costoso, semejante al costo de los compuestos químicos usados comúnmente? ¿Se podrá recomendar el uso de las plantas usadas para estas extracciones en casa como alternativa a los costos, accesibilidad, etcétera? Bueno, realmente costoso. Pues si quisieras hacer aislamiento a partir de la especie vegetal y todo el desarrollo farmacéutico a partir de la planta, pues sí sería costoso, ¿no? Pero una alternativa que inclusive también estamos desarrollando actualmente en el grupo de investigación es hacer infusiones a partir de una cantidad específica de hojas que este, pues te aseguren que vas a tener el efecto farmacológico, ¿no? Ya se hizo la relación de la cantidad presente en cierta cantidad de planta con respecto al efecto farmacológico y se determinó que se determinó el gramaje en específico necesario para poder generar el té y que tenga un efecto farmacológico y los resultados pues han sido bastante alentadores. Ok. Dice, ¿de dónde obtuvieron la pioglitazona? Si la extrajeron de un medicamento, ¿cómo comprobaron la pureza? Esto lo pregunto porque en las pruebas in vivo no observé una disminución significativa en la glicemia. Ujú. Sí, bueno, de hecho, ese efecto no solamente lo he observado en estas pruebas, ¿no? A lo largo de mi desarrollo como investigador he visto que pioglitazona sí tiene buen efecto en las primeras semanas, pero a lo largo del tiempo empieza a desarrollar nuevamente la hiperglucemia. Entonces, por eso mismo, en algunos casos, los doctores, pues bueno, recomiendan modificar la dosis, ¿no? Del medicamento. Sí lo utilizamos a partir de tabletas de pioglitazona y pues bueno, estábamos seguros de que el efecto farmacológico iba a estar porque pues en la actividad biológica aguda vimos un cierto efecto en el medicamento, ¿no? Entonces, tomábamos a partir de la tableta molida, tomábamos una proporción en la cual nosotros estábamos seguros de que íbamos a tener cierta cantidad de pioglitazona. Ok. Otra, ¿se ha observado cambios histológicos en órganos tras el tratamiento o signos de toxicidad asociados al uso prolongado de los extractos? Ok. Sí, de hecho, esa, todo lo que les mostré es parte de mi primer año de investigación en el postdoctorado y de hecho yo planteé hacer cortes histológicos para segundo año de postdoctorado y es lo que estoy desarrollando actualmente. Todavía no tengo las imágenes y no se los he presentado, pero es lo que se está desarrollando. De hecho, a partir de esos tratamientos subcrónicos,
se guardaron los órganos y están pues guardados precisamente para poder procesarlos y hacer los cortes histológicos y determinar efectivamente si hay algún daño a nivel hepático o en otros órganos, ¿no? Inclusive, porque a pesar de que no vimos diferencia significativa en el peso y en el tamaño de los órganos, pues puede ser que histológicamente eh, pues ya lo veamos, ¿no? Entonces, Claro, eso se va a hacer apenas. ok. Hace tiempo leí un tratamiento de diabetes mellitus con células madre que parece dar resultados positivos y menos intervención de medicamentos. En cuestión de gastos, ¿no sería más costoso usar los extractos de esas frutas? Mm, bueno, pues desconozco cuánto cueste un tratamiento con células madre y pues considero que es más, digamos, económico, ¿no? Hacer un tratamiento y bueno, más económico y más accesible para la población hacer un tratamiento con medicina tradicional mexicana, ¿no? Porque, pues bueno, no todos tienen acceso a células madre para poder, tratar sus enfermedades y también, pues no todos, pues no toda la población estaría pues dispuesta a hacer ese tratamiento, ¿no? A diferencia de un té, por ejemplo, si tu vecina te recomienda el tecito de chirimoya por si tienes la glucosa alta, pues bueno, a veces hacen más caso, ¿no? A las recomendaciones que hace la población que a los médicos. Entonces difícilmente Exactamente, creo que sea más caro un remedio herbolario que las células madre que indica el alumno. exactamente. Se planea llevar, ok, ok, a ver. ¿Se planea llevar estas estructuras a estudios con humanos en un futuro cercano o se investigará con más estructuras nuevas? Creo que se refiere a las de el estudio in silico, ¿no? Ajá. Bueno, este es un primer avance del proyecto. De hecho, para poder escalarlo allá a pruebas en humanos, pues faltan muchos pasos, ¿no? Uno de ellos, pues, es probarlo en otras especies eh, y que tengan un efecto similar, un efecto farmacológico similar. Y es precisamente lo que estamos haciendo con el objetivo de que en un futuro se pueda, pues, digamos, patentar y comenzar con otras pruebas, ¿no? Pero ahorita lo que estamos haciendo también es evaluarlo en ratones. Ya lo hicimos en rata, ahora lo estamos haciendo en ratones y hemos obtenido buenos resultados. Ok, muchas gracias, Doc. Eh, Luego la otra pregunta es, ¿hay alguna manera de evitar que la diabetes tipo uno pueda llegar antes del nacimiento del infante o detectarla? Mm, pues bueno, se recomienda eh, que existen ciertos factores tanto de la madre como del padre, ¿no? Pero no sé si sea solamente esto, realmente. Se recomienda pues que no tengan sobrepeso, ¿no? Que no tengan el uso que consumo de tabaco, consumo de alcohol, o sea, sean como lo más sano posibles. Y pues bueno, hay una relación en que pues si tienes un buen peso, una buena alimentación, ciertas condiciones así, el desarrollo del bebé va a ser correcto, ¿no? Pero si a diferencia de eso, pues son personas que tienen diabetes o personas que están muy obesas, que tienen un mal control de su dieta, fuman mucho, toman mucho y así, pues es más probable que se llegue a desarrollar esta enfermedad e inclusive les puede llegar a generar no me acuerdo cómo se llama el otro padecimiento, pero bueno, incrementa el tamaño del bebé y tiene mayor presión intrauterina en la madre, ¿no? Entonces puede llegar a tener muchas complicaciones si no se prevé o no se planea el embarazo, ¿no? Ok. Muchas gracias, doctor. Y con la siguiente pregunta, donde dice, ¿dónde se puede ver avances en su investigación? ¿Tiene alguna página web? También igual si aceptas alumnos de servicio, tesistas, pudieras mencionarlo, doctor, por favor. Sí, claro, está totalmente abierto nuestro laboratorio para todos los alumnos que quieran trabajar con medicina tradicional o inclusive también con productos sintéticos, que es también nuestra parte fuerte.
sin problema. Están abiertas las puertas para todos. En cuanto a la página web, bueno, aquí abajito en esta diapositiva, del lado derecho está un QR. Ese QR los debe de redireccionar a mi página de ResearchGate, que es donde tenemos todas las publicaciones y todos los avances que hemos tenido en los trabajos de investigación. Ahí pueden ver todo el historial de la evaluación de las anonas, también todo el historial que tenemos de la evaluación de las moléculas sintéticas, y ahí está toda la información. Ok, la última pregunta que tenemos. ¿Han vuelto a estudiar extractos que en su momento se descartaron o desde entonces no los han vuelto a tocar incluso para otras aplicaciones? No, sí, hay veces en las que este, la mayoría de los extractos puede ser que uno en una población lo utilicen para tratar la diarrea y en otra población para tratar la hipertensión arterial, ¿no? Y de hecho eso es, eso es lo que hemos hecho. Bueno, si la relación, si existe una utilización empírica en ciertas regiones para dos afectaciones del mismo extracto, pues se propone evaluarlo, ¿no? Por ejemplo, eh, la planta con la que yo me gradué, obtuve mi título de QFB, fue Quirantodendron pentadactylon, es la flor de manita. Esa en las regiones, en el Estado de México la utilizan para tratar la hipertensión arterial. Y bueno, ellos lo manejan como afecciones del corazón, ¿no? Pero pues realmente es hipertensión arterial. Y ¿cómo es que maneja la hipertensión arterial? Pues esa planta ayuda a reducir o a excretar orina, mayor cantidad de orina en los animalitos, y sí es efectiva. Y de igual manera lo que yo hice fue ver que esa planta inhibiera o disminuyera la diarrea en los animalitos, y sí también tenía efecto antidiarreico y antisecretor, porque las heces que excretaban los animales tenían menor cantidad de agua. Entonces, sí tienen buen efecto y sí, si se puede aprovechar la planta para diversos estudios, mejor, ¿no? Y, bueno, y otro punto importante, en el caso de las anonas, yo me enfocaba en hacer el análisis como antidiabético, ¿no? Pero tenía otra colega, que es la doctora Berenice Merlín Lucas, que lo que hacía era probar el efecto de esas anonas, pero como anticancerígenos, ¿no? Para linfoma de Hodgkin o también para cáncer de mama. Y tenían buenos efectos. Obviamente yo aislaba ciertos metabolitos que eran los responsables de la actividad antidiabética, porque todo el estudio me conducía a ese aislamiento de esas moléculas, y ella también hizo un estudio para aislar ciertas moléculas, pero a ella le resultaron otro tipo de metabolitos, los que eran responsables de la actividad anticancerígena. Ok, ¿qué limitaciones presentan estas plantas en comparación con los tratamientos farmacológicos convencionales? Bueno, pues am, como ahorita apenas estamos empezando con el estudio de estas plantas medicinales, pues bueno, como lo demostré en la presentación, pues es importante llevar a cabo el análisis de todas las posibles interacciones medicamentosas, ¿no? Que pueden llegar a desarrollar, porque pues no es tan fácil, bueno, de menos para mí, yo no estaría corriendo ahí por todos lados y recomendando que se tomaran remedios herbolarios, ¿no? O sea, hay que hacer estudios previos para poder sugerirle a una persona pues un tratamiento, ¿no? Entonces yo creo que esa sería una desventaja, que muchas veces pueden llegar a tener efectos adversos si se combina con algún otro medicamento que se utilice pues alopáticamente. Ok, creo que son todas las preguntas y comentarios que tenemos. Voy a compartir pantalla, por favor. ¿Ok?
Creo que está apagado tu micrófono, doctor. Ah, ok. A través de la coordinación del área farmacéutica de la carrera de QFB de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, le entrega el presente reconocimiento al doctor Miguel Andrés Valdés Guevara por su valiosa participación el día 12 de abril del año en curso como ponente en la plática de investigaciones en la búsqueda de nuevos tratamientos antidiabéticos a partir de fuentes naturales y productos sintéticos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y espero que les haya servido esta plática para que, pues, bueno, tengan el interés de acercarse a la investigación y no tengan miedo en acercarse a los laboratorios porque todos los investigadores tenemos las puertas abiertas para los estudiantes y por supuesto que los vamos a apoyar en todo lo que podamos. Muchas gracias nuevamente, Doc, y también a todos ustedes jóvenes por estar en la charla. Entonces, Gracias.